La siguiente ponencia, Los hombres una introspección al mundo masculino, será desarrollado por Laura De Vito, directora de proyectos del área cualitativa de IFOP Latinoamérica, es licenciada en Psicología. Cecilia Lagreca, directora de cuentas de IFOP Latinoamérica, licenciada en Sociología. Y Cecilia Mastrini, gerente de investigación de mercado y call center de L'Oréal. Muchísimas gracias, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Cecilia Mastrini de L'Oréal. Voy a empezar la presentación un poco presentando el panorama de la problemática que teníamos en L'Oréal para luego convocar a la agencia. Y antes que nada, bueno, quería agradecer a Saimo por invitarnos, a darnos la posibilidad de presentar este caso que para nosotros es sumamente interesante, por la implicancia que tiene este mercado actualmente, por el desarrollo que tiene este mercado y bueno, todo el conocimiento que se ha ido desarrollando del mismo en el último tiempo, así que nos parece una muy buena oportunidad de poder compartir con ustedes este caso. Como les decía anteriormente, antes de empezar con la metodología, específicamente yo quería presentar un poco un cuadro de situación. Básicamente, bueno, comentarles que L'Oréal en el mundo es la empresa de cosmética número 1 y bueno, esto en base a una misión muy clara que tiene, que es colaborar o dar acceso, digamos, a una belleza genuina y cotidiana a todos los individuos, ¿no? Obviamente en esta misión están incluidas tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Y desde ya, obviamente que para poder cumplir con esta misión tan amplia, L'Oréal tiene un portfolio de marcas muy grande alrededor del mundo que apunta justamente a satisfacer las distintas criterios de belleza, necesidades de belleza que hay en el mundo. Una de estas marcas, como bueno, está acá indicado en el chart, es Biotherm Homme, que es una marca que está dentro del portfolio de la división de productos de lujo de la compañía y es una marca que apunta a satisfacer las necesidades de cuidado personal de un hombre con características particulares. Concretamente, Biotherm Homme lidera desde su lanzamiento en Argentina, la primera, digamos, incorporación de Biotherm en Argentina es en la década de los 90 con una gama muy acotada y que básicamente apunta, digamos, a satisfacer las necesidades de ese hombre que es proactivo en su cuidado personal y que está acostumbrado a, ya sea por viajes o porque está acostumbrado al consumo de cosmética masculina premium, a frecuentar lugares como free shops o perfumerías selectivas, ¿no? Entonces, con esta primera gama acotada, que en realidad es la primera instancia del cuidado masculino, que es la afeitada, Biotherm se lanza en Argentina ya liderando en este mercado de nicho. En una segunda instancia, y en realidad coincidente con la recuperación de los mercados después de la crisis del 2001 y 2002, y un poco también en línea con las tendencias en cuanto al consumo de cosmética masculino que se empiezan a ver en Europa y que ya están instaladas en Europa y en Estados Unidos, Biotherm Homme desarrolla en la Argentina una estrategia mucho más agresiva. Esta estrategia está basada en dos pilares, básicamente uno que es su gama de productos, donde ya incorpora no solo los productos tradicionales de afeitado, sino cremas de hidratación, antiarrugas, o sea, una gama mucho más específica y desarrollada. Y el otro pilar de este liderazgo ya en el post-crisis es la comunicación con la prensa. Para esta comunicación y para estar, digamos, en relación directa y posicionarse en los medios como líder en este mercado, Biotherm utiliza y empieza a investigar a este target tan específico a partir de mediciones cuantitativas sistemáticas. En ese entonces, estamos hablando más o menos del 2004, utiliza la herramienta de la investigación online, que en este target es muy pertinente por los altos niveles de penetración de Internet en el ABC1, investigaciones sistemáticas sobre un cuestionario tipo que se había desarrollado para ese fin.
Ahora bien, y es lo que en el año 2008 hace que se nos presente una nueva necesidad a nosotros para entender a este target, nos damos cuenta que frente a un mercado que está teniendo cada vez más propuestas para el hombre, y ya no solo en propuestas de nicho, en un target específico como el ABC1, sino en target mucho más amplios, con propuestas ya no solo en la distribución selectiva, sino en la distribución masiva, nos damos cuenta que necesitamos nuevos insights, nuevas preguntas para entender a este target y nuevas preguntas diferenciadoras realmente. O sea, estábamos viendo que en las últimas mediciones sistemáticas no encontrábamos datos relevantes y específicos para el target. Por eso, bueno, surge la necesidad de explorar de otra forma a este target tan particular, y por eso, bueno, convocamos a la agencia, convocamos a IFOP por su, bueno, expertise en el mercado selectivo, y juntos diseñamos esta metodología que tanto Cecilia como Laura ahora les van a comentar. Desde ya, bueno, los resultados fueron sumamente pertinentes para L'Oréal e impactaron positivamente en el negocio, ya que los resultados estuvieron en línea con lo que se ve en el mercado selectivo en general y realmente fueron diferenciadores con las tendencias que se ve dentro de la cosmética masculina, pero en un target mucho más amplio. Así que bueno, este es el panorama y el contexto que dio paso a la metodología definida. Justamente como comentaba Cecilia, a nosotros se nos presentó la necesidad por parte de L'Oréal de desarrollar esta investigación al respecto de un mercado no tradicional, y comenzamos a pensar en términos de que justamente la misma temática era lo que nos terminó marcando la posibilidad de aplicar una herramienta metodológica específica. Porque la experiencia nos decía que quizás basarnos únicamente en aquello que tenía que ver con lo declarativo nos iba a empañar las percepciones y probablemente no nos iba a permitir obtener los resultados novedosos y diferenciadores e impactantes que nuestro cliente estaba buscando. Justamente la necesidad de generar este salto cualitativo en la información recabada fue que nos hizo pensar en términos más creativos y aplicar las entrevistas etnográficas, en definitiva, para el estudio de este target tan particular. A modo de contexto, podemos pensar que justamente el término de imaginación sociológica es algo que no es tan común poder aplicar en investigación de mercado en términos de soporte para desarrollos comerciales. Si pensamos en este término, definido por Wright Mills en la década del 60, tenemos que hablar de la capacidad que tienen los sujetos de poder pensarse a sí mismos en relación a un contexto. Justamente la utilización de esta herramienta es lo que le permite al individuo comprender su propia experiencia y evaluar su destino localizándose en una determinada época. Es decir, es ese puente que relaciona la biografía con la historia y que permite comprender los escenarios históricos en los que se desarrollan los procesos. Nuevamente, en este contexto, si pensamos en términos de trasfondo social y de transformaciones sociales, estamos dentro de esta era que muchos autores han calificado como posmoderna. Específicamente, una de las tantas características de esta era es un desarrollo de un proceso de personalización, que significa la apuesta del individuo por parte de la sociedad como valor y medida de todas las cosas, es decir, valores hedonistas, respeto por la diferencia, legitimación del placer. Justamente la transformación de los estilos de vida y la revolución del consumo dieron pie o fueron la plataforma del desarrollo de los deseos y los derechos de los individuos. En este contexto es que irrumpe la temática y la utilización y la incorporación del hábito y el uso de la cosmética en el ámbito masculino. El tema es que en el momento en que se produce esta irrupción, sus usuarios y todo lo referido a ellos estaban relacionados o enmarcados dentro de connotaciones prejuiciosas y prácticamente también estigmatizantes, porque de hecho los posicionaban como ocupantes intrusos, si se quieren, ya que la cosmética estaba relacionada muy directamente con el ámbito de lo femenino.
Esto fue para nosotros nuestro primer desafío. Necesitábamos poner una nueva mirada, un nuevo foco que nos permitiese descubrir, caracterizar y analizar este hábito más allá de las barreras sociales que tenían que ver con estos prejuicios de los que hablábamos. Como resultado, fue esta herramienta metodológica que decidimos utilizar la que nos permitió profundizar en este conocimiento y no solamente caracterizar y analizar este hábito, sino a la postre definir un nuevo segmento que es el que terminamos nominando como Hombres E. Los resultados que después les vamos a comentar son el sustento de nuestra hipótesis de trabajo. Justamente fueron las entrevistas etnográficas las que actuaron como posibilitadoras de la exploración del sujeto en situación. ¿Qué quiere decir esto? Que esta metodología nos permitió caracterizar e interpretar la construcción de valores, las pautas de socialización, el desarrollo de las competencias culturales y fundamentalmente localizar al sujeto teniendo en cuenta dos variables fundamentales. La temporal, es decir, nos permitió como observadores e investigadores acercarnos a las conductas ligadas a lo cotidiano y de hecho muy simbólicas, y a su vez la espacial, ubicando al sujeto en su mismo escenario de vida. De esta manera, esta herramienta nos permitió aprender la realidad del sujeto observado de una manera mucho menos, digamos, intoxicada o viciada por el contexto o el deber ser. Como decíamos, la inquietud que L'Oréal nos acercó para el desarrollo de estos nuevos insights al respecto de la cosmética masculina nos planteó dos objetivos muy claros. En principio, ampliar el conocimiento y acceder a la caracterización, decíamos, del tipo de vínculo y de consumo que tenían los hombres ABC1 al respecto de la cosmética masculina. Y en relación a esto, justamente encontrar un eje de información que fuese totalmente innovador frente a un escenario en el cual parecía que estaba todo dicho. Junto con la aparición de estos objetivos aparecieron dos obstáculos fundamentales. El primero, lo que significa tener que ahondar en la intimidad de un hábito con las connotaciones que justamente este hábito tiene, y justamente en relación a esto, el romper con las barreras del prejuicio que mencionábamos antes para poder darle lugar a la nominación de este nuevo hábito y de este nuevo target. Muchas veces podemos pensar que este conflicto que se nos presenta en el ámbito de la investigación de mercado tiene que ver con que en el marco de las metodologías más tradicionales nos quedemos limitados en el foco de relación de esta díada que dimos en llamar díada a la relación entre el consumidor y el objeto de consumo, y que los presenta como dos extremos de un continuo, pero ubica de una manera más aislada al consumidor, condicionado por sus dichos y por el deber ser, y en el otro extremo a los objetos de consumo posicionados por un determinado contexto. Esta visión limita y empobrece el análisis, si se quiere, porque no nos da la posibilidad de poner el foco y considerar como unidad de análisis al vínculo que aparece como lo más rico entre ese consumidor, ese sujeto de consumo y esos objetos de consumo. Nuevamente fue la utilización de esta herramienta etnográfica la que nos permitió conocer este escenario de vida del consumidor y, en definitiva, correr los velos de lo aparente al respecto de esta temática. Bueno, como les comentábamos, realizamos entrevistas en hogares con una duración máxima de 3 horas, con observación participante, bueno, entrevista en profundidad, tomamos imágenes tanto de fotos y en video, entre hombres de entre 35 y 55 años, pertenecientes al nivel socioeconómico C1. Ahora Laura nos va a contar algunos de los principales hallazgos. Buenas tardes. Bueno, y es así como justamente empezamos a tratar de delinear este target que no tenía nominación. ¿Cómo se define este perfil de hombres? Bueno, los resultados empezaron a delinearlo y se definen apasionados y perseverantes, decididos y definidos en su deseo. Y gracias a esta herramienta metodológica, lo que pudimos observar es que la estética invadía todos sus ámbitos. Se incorporaba como un valor fundamental a transmitir. Si bien es un perfil de gente que está muy ocupada, incorporaban la estética en cada momento del día. La versatilidad de esta herramienta justamente nos hizo encontrar que no era solo el uso de estos productos cosméticos, sino que se instalaba un nuevo vínculo con ellos. Explorando en este escenario de vida, vimos, por ejemplo, en el ámbito de cuidado personal, los lugares de exclusividad que tenían. Por ejemplo, vemos
que en uno de los entrevistados nos mostraba que tenía un baño para él y otro para la esposa. Digamos, la importancia que le dan a este producto y, en consecuencia, el lugar de exclusividad. También pudimos rescatar, dentro de los resultados, el uso, por ejemplo, lo que nosotros denominamos la canastita, donde uno de los entrevistados guardaba todos los productos dentro de una canasta, pero además que esto lo usaba como ceremonial antes de ir a descansar para utilizar las cremas. También pudimos descubrir, por ejemplo, gracias a esta herramienta, cómo el detalle que tenían al armar, por ejemplo, un bolso de viaje. Ahora bien, hasta aquí, como investigadores, este análisis era descriptivo nada más y era el punto de partida. Necesitábamos ir un poco más allá y poder tener un análisis de esta dinámica entre el consumidor y el objeto de consumo, que era justamente rescatar el vínculo y poder captar justamente en el consumidor ese pasaje entre la intención y la decisión, entre el decir y el hacer. Recortamos una de las frases de nuestros entrevistados que nos decían: estoy acá para que me miren. Justamente esta frase nos pareció de mucho peso porque es la necesidad de este target de generar el interés en el otro. Y justamente en ese interés, en esa mirada que los otros depositan en ellos, es donde se transforman en referentes, adquieren un valor y son generadores de tendencias. Una necesidad, una alta necesidad de generar impacto. En el contenido manifiesto de este enunciado es donde brindar una buena imagen implicaba justamente tener un contenido latente de ser reconocido por el otro, generar impacto y recordación en los demás, en tanto saber ser reconocido. Nos preguntábamos también qué es la presencia para este target. Bueno, justamente la presencia en ellos tiene que ver con no solo brindar una buena imagen desde el impacto y desde lo estético, como veníamos diciendo, sino también el estar, el generar permanencia y en ese punto recordación. Por eso, como lo que decanta de este análisis, tiene que ver que para este target la belleza también es un negocio. ¿Por qué? Porque justamente estos productos de uso en cosmética de alta gama se instalan como una herramienta también para obtener sus logros y metas. Y continuando con la contextualización de este hábito de consumo y en relación justamente a lo que comentaba Cecilia de el expertise específico que tenemos en IFOP al respecto de las investigaciones que tienen que ver con el lujo, podemos decir que el lujo en sí mismo se define como un estilo de vida. Durante la década del 90 y en los años inmediatamente posteriores, la experiencia del lujo o el acceso al lujo estaba teñido por connotaciones culposas. Hoy por hoy, en realidad, el lujo se manifiesta como una manera de vivir y un buen vivir. Se desprende de esas connotaciones culposas y logra cubrirse con otros contenidos. Y se relaciona específicamente con saberes específicos al respecto de los objetos de consumo. Es este saber específico, referido a los objetos de consumo de lujo, el que genera este halo de exclusividad con el cual el lujo normalmente está relacionado, ya que lo que es o puede ser masivo no es lujo. Aquí es donde pudimos descubrir esta relación entre los saberes específicos y el lujo. Nuevamente volvemos a recortar uno de los verbatims de nuestros entrevistados, donde lo que nos pareció más significativo es esto de yo sé de eso, yo evalúo el producto. Ese saber posiciona al sujeto de una manera particular, otorgándole prestigio, reconocimiento y pertenencia. Pero ese saber en sí mismo no es suficiente, ese saber debe circular, debe hacerse saber. Es esta necesidad de la que hablaba Laura en términos de reconocimiento, mirada del otro. Y ahí es donde la cosmética masculina empieza a tener preeminencia dentro de este segmento, ocupando el espacio de saber que en décadas anteriores ocuparon los autos o los vinos. En definitiva, como les comentaba, esta investigación y la utilización de esta herramienta no solamente nos permitió conocer, identificar y analizar este hábito, este nuevo hábito, la incorporación de estos productos y el vínculo que se establecía con ellos, sino en última instancia terminar nominando a un nuevo target dentro de estos hombres pertenecientes a los niveles socioeconómicos más altos. La característica fundamental que subyace a esa definición es la necesidad que tienen estos hombres de generar una marca personal.
Y como ustedes podrán ver en el chart, el motivo por el cual los denominamos hombres C es porque justamente todos esos significantes que surgieron o esos atributos que surgieron alrededor de esta definición comenzaban con esa letra. Son exigentes, son eficaces, buscan la excelencia, tienen estilo, son exquisitos y en definitiva permanentemente dirigen sus acciones hacia la generación de exclusividad y por ende poder colocarse en esa posición de generadores de tendencia. Como conclusión o para ir terminando, nuevamente queríamos recordar que justamente fue la metodología elegida y seleccionada apareció como necesaria para poder incorporarnos en el escenario de vida de los observados y poder despejar o achicar esa brecha que muchas veces nos encontramos como investigadores entre el decir y el hacer, la intención y el acto y en definitiva su relación entre lo privado y lo social. Todas estas variables fueron los que nos permitieron acercarnos y recorrer el mismo camino que recorre el consumidor o el usuario en particular de estos productos que tienen características propias. Nuevamente, como resultado final de la investigación, pudimos darnos cuenta que al momento en que el objeto de consumo se incorpora en ese vínculo con el consumidor y se transforma en su aliado, inaugura y materializa un hábito que se instala mucho más definitivamente. Y nuevamente es específicamente y justamente la incorporación de ese hábito lo que crea y da el espacio para la aparición de un nuevo segmento de consumidores. La importancia justamente de la nominación, de haber encontrado este nombre, esta definición de este segmento, es lo que de alguna manera habilita o le da entidad a su presencia y a su reconocimiento como nicho dentro del mercado. Gracias.